voluntad, sino la tuya. Entonces, está hablando con el Padre y ahí se muestra que hay dos voluntades, ¿no? Ahí la de Jesús, Hijo, como persona, y la de Dios, el Padre. Finalmente, el Señor Jesús, ¿verdad?, hace la voluntad del que le envió, ¿verdad? Pero también nos habla de los sentimientos. Sabemos que Jesús lloró, por ejemplo, o en el Antiguo Testamento vemos que el Padre muestra su ira, ¿no?, sobre algún pueblo o alguna situación como esta, pero también vemos que el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tienen emociones propias, tienen mente propia. También dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Entonces hay voluntad en las tres, ¿sí? Entonces, aun cuando pueda no ser tan fácil de entender, ¿verdad?, es una doctrina que no es contraria a nuestra razón y tampoco es contraria a nuestra lógica, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero en Juan capítulo 14, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, si bien el capítulo 14 de Juan no es un pasaje que pudiéramos utilizar para hablar de la Trinidad, sí podemos ver este diálogo que tiene el Señor Jesús con sus discípulos previo a la crucifixión, donde Él les dice, pues yo soy, o sea, en mí pueden ver al Padre, ¿sí? Y entonces ahí ya está revelando en cierta parte esas dos personas de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, un principio fundamental es que Dios se revela a sí mismo en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios revela es suficiente, ¿sí? Tres personas con mente, emociones y voluntad propia, pero también nos muestra otras cosas, la palabra de Dios. Por ejemplo, nos habla que Jesús es el camino, por ejemplo, en Juan 14:6, ¿verdad? Dice que no hay otro mediador para llegar al Padre. También nos menciona en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 5. Entonces, nos revela Dios que Jesús es el camino al Padre. También Jesús afirma que verlo a Él es ver al Padre, que es lo que acabo de compartir con ustedes, y por lo tanto no necesitaríamos conocer nada más, ¿sí? Es lo que Él ha querido revelarnos y no lo sabríamos si Él no hubiera querido revelarlo, ¿sí? Entonces a veces buscamos muchas explicaciones, pero la palabra de Dios contiene lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, también Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que también podemos ver que Él mismo es Dios. También en el Evangelio escrito por Juan, dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino es Dios mismo, ¿sí? Y el Padre y el Hijo son uno, pero son distintas personas a la vez, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús está orando en el Getsemaní, le dice, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿verdad? Entonces son uno, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo, ¿sí? El Padre y el Hijo son uno, pero son dos personas distintas. Y las obras que Jesús hizo dieron testimonio de que Él era el Hijo de Dios, pero también de que Él mismo es Dios. Dice, Dios se ha revelado a nosotros en la Escritura, ya mencionaba, como el Hijo, como el Padre, como el Espíritu Santo, y también en este texto en particular, pues Jesús quiere animar a sus discípulos, ¿verdad? Van a pasar por cosas difíciles cuando Él se ha prendido, se enterarán que uno de ellos lo traicionó, se van a enterar que Pedro lo negó, el Señor será prendido, será condenado y será crucificado, ¿verdad? Entonces son cosas que ellos van a pasar de una manera muy rápida, pero también de una manera muy difícil. El Señor quiere que ellos sepan quién es Él verdaderamente y que encuentren la confianza y la paz sabiendo quién es Él, el que está con ellos, ¿sí?
Y bueno, sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma, ¿verdad? Pero muchas veces se ha representado como una paloma. Y en Juan 14, del 16 al 20, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, el Señor Jesús también habló del Espíritu Santo, de la persona del Consolador. Muchas veces decimos la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que tenga una relevancia menor, simplemente es una forma de expresar, ¿verdad? Él es el Consolador. Y este Consolador estará con nosotros para siempre. Este Consolador además mora en nosotros y también es nuestra esperanza de vida eterna, ¿sí? Tenemos un Consolador para siempre. Jesús afirmó que enviaría un Consolador que estará con nosotros para siempre, el cual nunca nos será quitado, ¿sí? Y el Consolador que mora en nosotros, aunque en ese momento en particular que les está hablando a sus discípulos, todavía no viene el Espíritu Santo, le dice que ya lo conocen. ¿Y por qué lo conocen? Porque ya conocen a Jesús. Y Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno mismo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las enseñanzas, de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, ¿verdad? El hecho de creer la Trinidad de Dios. Dios es uno, pero son tres personas a la vez. Tenemos esperanza de vida eterna en el Consolador. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto está en Efesios 1, ¿verdad? Entonces, en los hijos de Dios mora el Espíritu Santo, pero también de alguna forma mora Jesús y también mora el Padre, ¿sí? Entonces no estamos solos, porque Él vive, nosotros vivimos y viviremos. En Él estamos completos y no necesitamos más. Y en estudios anteriores hablábamos de que nuestra adoración refleja lo que creemos y vino a mi mente el himno 1, ¿verdad? Santo, 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 ¿verdad? Y dice, santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad, ¿verdad? Entonces, al menos en esa estrofa de ese himno, cantamos lo que creemos, ¿verdad? Entonces, y así, hay más ejemplos. Ahora que decía, porque Él vive, pues hay un himno, ¿verdad? Que dice, porque Él vive, triunfaré mañana, ¿verdad? Entonces, vivimos porque Él vive. Entonces, el primer principio que debemos recordar o la doctrina que debemos tener presente es la naturaleza de Dios. Y el siguiente principio es el propósito de la humanidad. También se le conoce como la doctrina del hombre. ¿Sí? Dios nos creó a su imagen para cumplir su propósito y para su gloria. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Sin embargo, la humanidad misma tiene un propósito por el cual fue creada. ¿Sí? Como seres humanos fuimos creados por Dios para su gloria, por lo que debiéramos vivir de tal manera que honremos ese propósito, ¿verdad? Vivir para Dios y cumplir lo que se nos ha encomendado. En el libro del Génesis nos habla de la creación, de cómo el Señor creó todas las cosas, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? El primer verso de la palabra de Dios. Y Dios reveló a su pueblo de una manera intencional que Él era el creador de todo, ¿sí? Y también les reveló sus orígenes, se reveló a sí mismo, reveló sus planes. Era y sigue siendo muy importante que el pueblo de Dios entienda quién es Dios, que entienda quién es Él como ser humano y que entienda el propósito de Dios en la creación y también en el ser humano, ¿verdad? Entonces debemos creer que Dios creó todo cuanto existe, así lo dice la palabra de Dios en Génesis 1.
Dios lo creó todo, ¿sí? Él no tiene principio y tampoco tiene final, ¿sí? Dios creó entonces a la humanidad también y lo creó de la nada, ¿sí? Y también Dios gobierna sobre todo y lo sostiene todo. La humanidad existe por Él, pero también depende totalmente de Él, ¿sí? Él habló y todo fue creado. Dice que, y fue la luz, o sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Con su sola palabra, el Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dice el Salmo 33. Entonces, con su sola palabra, el Señor creó todo. Cuando Dios habla, las cosas son hechas, ¿verdad? Y Dios gobierna sobre todo y lo sostiene todo. Dios hizo todo cuanto existe y afirmó aparte que era bueno, ¿verdad? Esta evaluación de Dios diciendo que todo era bueno es porque en ese inicio todo cumplía el propósito por el cual había sido hecho, ¿verdad? Entonces lo que Dios creó era bueno y hay una parte donde dice bueno en gran manera, o sea, no solamente bueno así a secas, ¿no? En gran manera, ¿sí? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el hombre y la mujer no surgieron espontáneamente, ni dependemos del destino, ni mucho menos de la suerte. El Señor nos creó, ¿verdad? Él mismo puso aliento de vida en nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces fuimos creados a imagen de Dios en primer lugar, ¿verdad? El hombre y la mujer fueron creados por Dios a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Dios le dio al hombre, tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen de Dios, poseyendo también similitudes con Dios. Muchas veces nos preguntamos cuál es esa imagen a la que se refiere. No es el cuerpo, definitivamente, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, pero ¿qué es esa imagen? Bueno, pues las emociones, ¿verdad? De Dios mismo, algunas cosas que Él puede compartir con nosotros. Por ejemplo, dice que Dios es amor y si bien nosotros no somos amor, sí nos permite amar a otros, ¿verdad? Nos ha enseñado a amar. Él nos da de su paz. Él tiene atributos que comparte con nosotros, ¿verdad? Su santidad la comparte a través de Cristo Jesús. Estamos siendo santificados, ¿verdad? Vivimos un proceso de santificación. Hay otros atributos de Dios que no se comparten con nosotros, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Esos no los comparte con nosotros, pero hay otros atributos de Dios a los que sí somos hechos a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Entonces, fuimos creados a imagen de Dios, semejanza de Dios. Fuimos creados distintos de los animales, aunque muchos no lo crean. También tenemos aspectos relacionales, funcionales y cualidades intrínsecas de Dios que mencionaba ahora, pero no somos Dios, ¿verdad? Entonces, hay algunos que no queremos entender que no somos Dios, pero no somos Dios. También fuimos creados con un propósito, que es lo que mencionaba anteriormente. Dios le dio al hombre la tierra como el lugar donde existiría a imagen de Dios, ¿sí? Y el trabajo para cumplir su rol como portador de su imagen, ¿sí? Entonces, nos dio un lugar donde existir, ¿sí? Existimos en la tierra que Dios creó, ¿sí? Y también un trabajo para cumplir. Dice que le encargó señorear sobre la creación, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Y continúa la Sagrada Escritura, ¿verdad? Narrando esta parte. Entonces, un trabajo para cumplir, pero también nos creó para relacionarnos con Él y relacionarnos con otras personas, ¿verdad? El ser humano fue puesto como Señor de toda la tierra en representación de aquel que es Señor de todas las cosas, ¿verdad? Nosotros representamos a nuestro Dios en la tierra, no somos los dueños, ¿verdad? Él es el dueño, Él es el creador, Él es el Señor de todo, incluyéndonos a nosotros, pero nos dio la oportunidad
de señorear sobre toda la creación, ¿verdad? Y por otra parte, el trabajo sí es parte del plan de Dios, ¿sí? El trabajo no era ni doloroso ni duro, sino que el hombre debía ser un fiel administrador de todo lo que Dios había creado, ¿sí? Entonces tenemos la responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Ese también es un propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? El Señor debe ser exaltado con nuestro ejemplo al ser mayordomos fieles, pero también nos permite disfrutar de la creación que Él hizo. Dios tuvo cuidado de cada detalle en su creación y de manera muy especial y amorosa se encargó de proveer todo lo necesario para para que nosotros sobrevivamos y también para que nosotros nos deleitemos en su creación, ¿verdad? Y todo esto también tiene que ver con la adoración, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos el propósito por el cual fuimos creados, adoramos a Dios. Y hay un canto, ¿verdad?, que se llama Dios poderoso. Y me recordó un poco esta parte que dice, ¿quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó? Movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, los truenos rugir? Dice, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, dice este canto, ¿verdad? Entonces, recordemos que muchas veces cantamos lo que creemos o que debiéramos cantar lo que creemos, ¿verdad? Otra de las doctrinas importantes, pues es la doctrina del pecado, ¿verdad? La humanidad fue creada con un propósito y todo era perfecto hasta que dejó de serlo, ¿verdad? El hombre decidió desobedecer a Dios. Dios le dio voluntad al ser humano, le dio esa libertad de decisión y decidió desobedecer a Dios, ¿verdad? Quiso ser como Dios. Y pues no sé si ustedes han escuchado esa frase de que no hay muerto malo, ¿verdad? Sino que generalmente cuando alguien muere, pues era muy buena persona, era una gran persona, era un gran hombre, hacía muchas buenas obras y generalmente la gente se acuerda solo de las cosas buenas cuando la persona muere, ¿verdad? Pero la Biblia no respalda esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? También dice que todos pecamos y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. También menciona que cada uno en su forma natural está muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces, pues aun cuando quisiéramos creer que no hay ninguna persona mala, la palabra de Dios nos dice lo contrario, ¿verdad? Se asume que todo el que muere, pues en general es bueno y muchas veces se asume, seguramente está en el cielo, ¿verdad? Era una persona muy buena. Pero no, la Biblia no permite este razonamiento por una simple razón, porque no es verdad. Entonces, Dios mismo es el estándar por el cual debemos medirnos y ante esa realidad, pues no alcanzamos el objetivo, ¿verdad? Cuando nos comparamos con otra persona puede que le ganemos en algo, pero al compararnos con Dios mismo, no hay manera en la que podamos ganar esa batalla. Dice Isaías 59 del 1 al 5, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces debemos recordar, además, que aun cuando Dios quiere salvar, se deleita en salvar y tiene el poder para salvar, hay una separación entre Dios y nosotros, y ese es el pecado, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. Debemos recordar entonces que somos pecadores y la salvación solamente se encuentra en el Señor.
¿verdad? La palabra de Dios dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, ¿verdad? Y también debemos recordar que Él puede salvar y quiere hacerlo. De mucho serviría que el Señor quisiera si no pudiera, pero la gran noticia es que sí puede hacerlo. El Señor nos puede salvar. ¿Sí? Entonces, el hombre en su estado natural está separado de Dios debido al pecado y el Señor necesitaba que su pueblo supiera eso. Por eso mandaba a los profetas, ¿verdad? Y les decía que necesitaban salvación. ¿Sí? Se acercaban a Dios llenos de pecado. El Señor dice en varias ocasiones en los profetas, dice, estoy harto de sus ofrendas, de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque no lo hacían con un corazón contrito y humillado, que dice la palabra de Dios, que Él no desprecia al corazón humilde, ¿verdad? Sino que resiste a los soberbios. Y el pueblo se acercaba lleno de pecado y se gozaba en su maldad, ¿verdad? Entonces, muchas veces dice, y no aventemos la piedra, porque muchas veces somos así también, ¿verdad? Creemos que no necesitamos de la salvación, tampoco nos acercamos a Dios con humildad y a veces hasta nos gozamos en nuestra maldad, ¿verdad? Diciendo, pues es que yo soy así y pues yo voy así, no voy a cambiar, ¿verdad? Y no, el Señor no quiere eso. El Señor, muy al contrario, siempre dice que Él busca transformarnos, ¿verdad? Dios no escuchaba las oraciones de Judá porque había una separación y Dios quería mostrarles y quiere mostrarnos a nosotros también nuestra absoluta incapacidad y nuestra necesidad de salvación, ¿verdad? Luego en Isaías 59 del 6 al 8 también dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Entonces, adicionalmente, ¿verdad? Nosotros no podemos, en nuestra condición natural, cubrir con obras nuestro propio pecado. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? El hombre es absolutamente incapaz de cubrir su pecado. Si ustedes recuerdan el relato de Génesis, pues habla que Adán y Eva cosieron hojas de higuera, si no mal recuerdo, para tratar de cubrirse, pero eso no era suficiente, ¿verdad? Muchos dicen, ay, es que dice en la Biblia que cuando comieran de ese fruto de cierto morirán y no se murieron. Pues no, ellos no se murieron, pero sí hubo una muerte, la del animalito de la piel que los cubrió a ellos, ¿verdad? Hubo un sustituto en ese momento, obviamente en representación de nuestro Señor Jesús, que es el sacrificio máximo, pero sí hubo muerte. Dios tuvo misericordia de ellos y los cubrió, porque cada uno de nosotros es incapaz, ¿verdad?, de cubrir su pecado con sus propias obras, ¿verdad? Por más que lo intentemos, no podemos cubrir nuestro pecado, solo incrementamos nuestra culpa y el juicio sobre nosotros. El hombre es absolutamente incapaz de hacer algo bueno. Adicionalmente, ¿verdad? Todo en el hombre, en su estado natural, está corrompido. No somos todo lo malo que podríamos ser, pero cada una de las esferas de nuestra vida está corrompida, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo malo que no quiero hacer, ¿verdad? Entonces, dice además la palabra de Dios que tendemos a correr hacia el mal y no hacia el bien. Entonces, sin Cristo estamos totalmente alejados de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar la salvación por sus propios méritos, ¿verdad? Somos absolutamente incapaces. Dice Isaías 59 del 9 al 13, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, ¿verdad? Entonces, la condición del hombre sin Dios es desesperanzadora. No hay esperanza. Sin Cristo no tenemos esperanza, estamos muertos. Sin Cristo no tenemos paz. El pecado no permite que tengamos paz. Y hay un pasaje que dice que perverso no encuentra la paz. No hay paz para el que hace maldad, ¿verdad? Y sin Cristo no tendríamos salvación y entonces no seríamos nada. Pero esto nos lleva a una de las doctrinas
¿verdad? Que nosotros creemos y que es fundamental para cada hijo de Dios, y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, podemos tener vida eterna únicamente porque Él pagó el precio por nosotros y ocupó nuestro lugar. Hoy las personas usan la palabra amor de muchas maneras, ¿verdad? Aman a su perro, aman la leche, aman el carro, amamos muchas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia, a diferencia del uso regular y variado, dice que Dios ama y que Él es amor. Y se refiere a un amor profundo y superior a otros tipos de amor, porque su amor no tiene comparación. A pesar de nuestros pecados, Dios envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, por amor y para darnos salvación. Definitivamente no hay otro amor como el de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, no hay otro amor como el del Señor. Dios es el Rey y Él siempre está y ha estado en control de todo, ¿verdad? Y la narración de la muerte de nuestro Señor Jesús, pues la conocemos, por lo menos en lo general, ¿verdad? Y está en los 4 evangelios y también en alguno de los pasajes de los Hechos y en las cartas de Pablo de alguna forma también se menciona, ¿verdad? Pero en el capítulo 19 de Juan muestra que Jesús fue arrestado y crucificado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos ahora que es según el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? Nunca fue porque Pilato no hizo una cosa o porque los sumos sacerdotes o porque Judas lo traicionó o porque lo apresaron. Sí, cada uno de ellos tuvo una parte en este tiempo, pero solo estaba siendo parte del plan y propósito de Dios, ¿verdad? Le dice el Señor Jesús a Pilato, ¿no? Le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, ¿verdad? Él le dice, ¿qué no sabes que yo tengo poder para liberarte? Y el Señor Jesús le dice, no, ese poder no es tuyo, ¿verdad? Si el Padre no te lo hubiera dado, no tendrías ese poder. Entonces Dios siempre ha estado en control de todas las cosas y estaba llevando a cabo su plan. También sabemos que Jesús murió para que en Él tengamos vida eterna. Jesús no estaba al azar, su vida no pendía de un hilo. Él vino para salvar lo que se había perdido. Eso también lo menciona él, ¿verdad? Y su crucifixión y su muerte fueron para que en Él tuviéramos vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió una muerte dura y violenta para cumplir el propósito de Dios. Pero también sabemos que Jesús ofreció su vida voluntariamente, ¿verdad? Dice, ciertamente Judas traicionó a Jesús, Pilato le interrogó, los soldados le tomaron, etcétera. Sin embargo, Jesús afirmó que él estaba poniendo su vida como sacrificio voluntario, dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nunca podremos pagar lo que Él hizo y de ninguna manera podríamos hacerlo, tampoco nosotros, por nosotros, ¿verdad? Jesús, siendo inocente, sufrió y murió en nuestro lugar, ¿verdad? Jesús cargó el pecado de todos nosotros sin ser culpable de ningún delito. Jesús afirmó dar su vida por sus amigos, pero ¿saben qué? Irónicamente éramos sus enemigos, ¿verdad? Ahí todavía no éramos sus amigos, éramos sus enemigos. Y aún así, Él nos amó de tal manera, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros para hacernos sus amigos, ¿verdad? Él daba su vida por sus amigos. Solamente por el sacrificio perfecto de Jesús puede el impío tener salvación. Este sacrificio fue perfecto y fue aceptado por el Padre una vez y para siempre. Eso también podemos recordar que tenemos esperanza porque la obediencia de Cristo fue perfecta, ¿sí?
y tenemos esperanza porque la obra de Cristo fue suficiente. No hay nada más que podamos añadir. Jesús cumplió a cabalidad la voluntad del Padre y había completado el trabajo para la gloria de Él. Jesús siempre tuvo clara su prioridad y su propósito, que era reconciliarnos con Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Verdad? Eso está en la segunda carta a los Corintios capítulo 8. Tenemos esperanza en Cristo. La muerte de Jesús fue completa. El sacrificio de Cristo fue perfecto y fue suficiente. Él dijo, consumado es. ¿Verdad? No hay nada más que añadir. El Padre derramó su ira sobre él en nuestro lugar. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pagó una vez y para siempre. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice Hebreos 10:12. Entonces, sí, ciertamente Dios en tres personas creó todo. Lo creó de la nada con su sola palabra, y la culminación de su creación fue el hombre, el cual fue hecho a su imagen, a su semejanza, con la oportunidad de decidir, pero decidió no obedecer a Dios, ¿verdad? Y esto trajo la separación entre Dios y la humanidad. Pero Él tenía un plan, y en ese plan estaba Cristo Jesús, quien entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Siendo inocente, cargó la cruz, ¿verdad? En aquel camino. No solo eso, desde haberse humanado. Al inicio del estudio leíamos Filipenses 2, ¿verdad? Que dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta la muerte. Y tenemos ahora la esperanza. Pero allí no queda todo. Y para finalizar debemos recordar que Jesús resucitó. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Verdad? Esto también lo dice en Juan 11:25-26. ¿Verdad? La fe del cristiano no es vana, que eso decía Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe, pero no lo es, ¿verdad? Se basa en que Jesús vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta como nuestro sustituto, pero Él fue resucitado y Él vive el día de hoy. Está vivo. Y un canto que dice, Él vive, ¿verdad? Y luego dice, y sé que Él vive porque vive en mi corazón, ¿verdad? Entonces, recordemos, uniéndolo con la adoración, que cantamos lo que creemos, ¿verdad? Cuando cantemos, analicemos lo que estamos cantando y si de verdad concuerda con lo que creemos, ¿verdad? El sacrificio de Jesús por nuestros pecados fue aceptable, ¿verdad? Muchas veces vemos en la palabra de Dios y lo vimos en los estudios de la adoración que alguien ofreció fuego extraño y murió, o alguien hizo alguna ofrenda que no le fue pedida y murió, ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo Jesús fue aceptado delante de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque resucitó, porque el Señor dice que le exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Porque su sacrificio fue aceptado delante de Dios, ¿verdad? La resurrección de Jesús muestra y garantiza nuestra justificación también, ¿verdad? Su perfección, su justicia nos fue dada a nosotros, ¿verdad? A través de Él. La resurrección de Jesús también garantiza nuestra futura resurrección, ¿verdad? Entonces, las páginas de la Biblia nos revelan lo que Dios ha querido revelarnos, que es la verdad, los fundamentos que nos definen como cristianos, ¿verdad? No debemos olvidar. Y conocer estas verdades, como decía, pues no solamente es algo intelectual, porque implica fe de nuestra parte, ¿verdad? Creer lo que la palabra de Dios dice y que nuestra adoración siempre demuestre lo que creemos, que Dios es trino, que es santo, 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 que es todopoderoso, ¿verdad? Que Él nos creó con un propósito, nos creó a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? Que pecamos, que caímos como humanidad, pero Él
dio a su Hijo Jesucristo para salvación y Él vivió una vida perfecta y también murió perfectamente como sustituto de nosotros, ¿verdad? Y ese sacrificio fue acepto delante de Dios, tanto que Él mismo le resucitó de los muertos, ¿verdad? Estas cosas las creemos y están en la palabra de Dios y ciertamente son mucho más profundas de lo que yo puedo decir en esta tarde. Pero les invito a que cada uno podamos estudiar la palabra de Dios, revisar estos puntos, ¿verdad? De lo que creemos y que podamos así también adorar a nuestro Dios y alabarle con todo nuestro corazón.